Muy buenas noches a cada uno de ustedes nuevamente. Qué alegría estar un martes más con ustedes aquí para estudiar lo que sería la palabra de Dios en un estudio que hemos venido llevando a cabo desde Daniel 1 en adelante. Y ahora, bueno, ya estamos en Apocalipsis, bastante adelante, pero tenemos muchísimas cosas interesantes todavía por aprender y lo que Dios también nos quiere dar a entender y a enseñar. Así que yo quiero invitarlos a que dispongamos nuestros corazones a entender, a recibir cada una de esas palabras. Bueno hacéis en estudiar las escrituras, dice la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de, bueno, la noche de hoy, que por cierto es una fresca noche, que aquí está lloviendo bastante, pero eso no nos detiene para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos, lo voy a guiar en oración para iniciar el estudio del día de hoy. Oremos. Amante Dios, gracias, mi Señor, por esta noche tan preciosa, Señor, que tú nos permites, Señor, por medio de la tecnología, Señor, podernos reunir unánimes en espíritu para poder entender tu palabra, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres decirnos a través de la profecía, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice a cada uno de los personas que están aquí, Señor, reunidas y las familias representadas aquí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda llevar cada una de esas palabras y grabarlas en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, y ponemos este estudio en tus manos, Jesús. Amén. Pues sin más, vamos a darle el pase al pastor Balbuena. Pastor, buenas noches. Buenas noches para todos, Dios les bendiga, qué gusto poder verles. Gracias, Alonso, por tu introducción. Gracias a todos los que están participando para que este programa sea una realidad. Gracias a todos los que se conectan de diferentes lugares del mundo, desde nuestro continente, América y de otros continentes del mundo también. Muchas gracias por ser tan consecuentes, por ser eh, tan perseverantes en este programa. En verdad que se lo agradecemos y sobre todo que Dios está bendiciendo este programa para que todos juntos podamos hacer un movimiento, podamos hacer una comunidad profética que pueda anunciar los eventos finales de la historia final del mundo y cómo nosotros podemos entonces dar un mensaje certero de lo que ocurre en la actualidad y de lo que ocurrirá en los próximos días, meses y tal vez años. Hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Ya estamos en la mitad del libro, capítulo 12, un capítulo que lo hemos titulado Dios está al control. Dios está al control. Y es una sección muy interesante porque ya hemos dejado atrás varias series de 7, dejamos atrás las 7 iglesias, dejamos atrás los 7 sellos, dejamos atrás las 7 trompetas, 3 series de 7 las dejamos atrás y hemos entrado ahora en una parte media del libro que es bastante interesante. Así que vamos ahí a la siguiente lámina donde nos presenta el título que hemos dicho, Dios está al control. A pesar de que nosotros veamos de que este mundo aparentemente está librado a capricho de los seres humanos, de las idas y venidas, de la lucha por el poder y de todas estas fuerzas que parecen incontrolables, no, Dios está al control y eso lo vamos a ver en esta noche. En la siguiente lámina estamos allí tratando de presentar 3 escenarios de este capítulo 12, 3 escenarios que los vamos a ver en la siguiente lámina. Como sabemos, Apocalipsis tiene 22 capítulos, 22. La mitad de 22 es 11. La semana pasada llegamos al final del capítulo 11, lo que quiere decir que estamos en este instante en justamente la mitad del libro, como ustedes lo ven allí en esta lámina. Así que este capítulo 12 puede ser visto de varias maneras. Puede ser visto como el punto central del libro, como muy bien lo dice ahí el primer rectángulo. Luego lo podemos ver también como el fin del ministerio en el santuario, ¿sí? Y también lo podemos ver como la sección media neurálgica del libro. Al decir mitad del libro, lo que nos queremos decir con esto es que
estamos como a la mitad de un viaje y hasta ahora lo que podemos aprender de esto es que Dios tiene un plan de salvación y ese plan se está haciendo efectivo en sus últimas escenas en estos días y en el futuro próximo. En segundo lugar, cuando nosotros decimos que este capítulo 12 representa el fin del ministerio en el santuario, es porque recordemos que en los capítulos 1 al 3 vemos a Jesús en medio del candelabro de oro, uno de los implementos del santuario, tanto de la tierra como del cielo, del capítulo 4 en adelante. Entonces Jesús allí con los eventos de los sellos y delante del trono de Dios, que viene siendo la antigua mesa de los panes de la proposición. Y en el capítulo 8, entonces, Cristo ministrando ahí frente al altar de oro con las oraciones de todos los santos, cuya gestión termina entonces en el capítulo 11 y 19, como veíamos la semana pasada, cuando entonces se descorre el velo y se ve el arca del pacto, haciendo un recordativo de lo que ocurría en la antigüedad con el santuario antiguo, que fue verificado con la inauguración del santuario cuando Moisés lo inauguró, y también en otro episodio muy interesante cuando el rey Salomón oró, que se hizo presente a la presencia de Dios. Entonces, bien, al decir nosotros que este capítulo 12 marca el fin del ministerio del santuario, no es porque obviamente ese ministerio haya finalizado ya, no, sino que en la panorámica del libro, en lo que presenta el libro, desde el capítulo 1 al 11, lo que pretende esta primera mitad del libro con todos estos escenarios del santuario celestial, lo que está pretendiendo comunicarnos el libro es que Dios está proveyendo todos los recursos necesarios para que el ser humano sea salvo, todos los recursos de la gracia, todos los recursos de la intercesión de Cristo, todos los recursos que implica la actividad del Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles y todas las fuerzas posibles que el ser humano necesita están a disposición para que el ser humano pueda ser un vencedor en este conflicto del pecado. Así que para esto son los primeros 11 capítulos. Cuando vemos a un Jesús paseándose entre los candelabros, cuando vemos a Jesús allí ministrando ante el trono de Dios y abriendo los sellos, cuando vemos a Jesús allí ministrando en el altar de oro del santuario, lo que nos está diciendo es de manera muy individual a cada uno: hijo mío, estoy contigo, estoy haciendo todo lo posible y lo imposible porque soy Dios para que tú puedas ser salvo. Así que las luchas que estás atravesando en este momento las conozco, he pasado por ahí, he sido torturado, he padecido todo tipo de sufrimientos, me han clavado en una cruz, pero de esa también salí de la tumba, salí vencedor para darle entonces esperanza a todos los seres humanos, incluyendo de ti, hijo mío, que me estás escuchando en esa ocasión. Esto es lo que Jesús nos está diciendo en los primeros 11 capítulos, y por eso hemos colocado aquí que el capítulo 12 marca el fin del ministerio de Cristo en el santuario, en el sentido de mostrarnos todo lo que Dios está haciendo por los seres humanos para que todos puedan ser salvos. Y el tercer elemento que vemos allí es que el capítulo 12 forma parte de un segmento muy importante del libro, porque siendo que ya en los primeros 11 Dios nos ha dicho todo lo que está haciendo por nosotros para que el ser humano pueda vencer en esta lucha de esta tierra, ahora entre los capítulos 12 y 14 es la parte media donde se presenta entonces el aspecto neurálgico del libro en sí, que es lo que se espera de los seres humanos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, frente a esta triple, digamos, visión que podemos tener del capítulo 12, ya sea como mitad del libro, ya sea como fin del ministerio de Cristo en el santuario, y ya sea como parte del nudo central de la temática del libro, en esta ocasión vamos a presentar tres subtemas que tiene el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Tres subtemas. Uno, el tema del bien y el mal. El segundo tema es el pueblo de Dios en la tierra, y en tercer lugar es cuál es la voluntad de Dios para estos días finales. Entonces vean ustedes lo que tenemos ahí. Ustedes, lo que tienen sus dispositivos, pueden hacerle allí, pueden ampliar esta lámina que tenemos allí en este momento. Vean ustedes la paradoja de Epicuro. La paradoja de Epicuro, vean ustedes, Epicuro fue una persona que fue fundador de una de las escuelas
racionalista de la antigua Grecia, un poco para poder demostrar que Dios, en caso de que Dios existiera, entonces Dios no es capaz de detener el mal. Vean ustedes ahí, si ustedes amplían allí en su dispositivo electrónico, podrán ver ahí cuando dice, ¿el mal existe? Sí, sí existe, claro, es obvio, ¿no? Porque nos acompaña bueno, en todas partes del mundo, sí existe. Dios sabe que el mal existe. Bueno, fíjense ustedes que la respuesta que tenemos a continuación es que sí, que Dios sabe que el mal existe. ¿Ve? Entonces, si Dios sabe que el mal existe, entonces, bueno, Dios puede acabar con el mal. Y si Dios no sabe que el mal existe, entonces Dios pues, no es omnisciente. Ahora, Dios puede acabar con el mal. Si la respuesta es sí, bueno, una cosa es que Dios quiera acabar con el mal y otra cosa es que Dios realmente tenga la voluntad de hacerlo. Entonces, si la respuesta es sí, entonces ¿por qué existe el mal? Si Dios sabe que existe y quiere terminarlo, ¿por qué existe? Y si Dios no puede acabar con el mal, entonces Dios no es omnipotente. Y si Dios tampoco, entonces, no quiere acabar con el mal, entonces Dios no es bueno. Porque entonces Dios, sabiendo que algo es malo, lo deja existir. Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe? Bueno, por varias razones. Primero, por libre albedrío. O segundo, para probarnos. O tercero, por causa del diablo. ¿Sí? Si es para probarnos, entonces, si Dios es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no necesita probarnos. Por lo tanto, Dios no es justo. Entonces, si es por el diablo, entonces, si Dios es omnipotente y bondadoso, ya habría destruido al diablo. ¿Por qué no lo destruye? Entonces, frente a todo esto, en el rectángulo azul final dice, Dios podría entonces haber creado un universo con libre albedrío y sin mal. Si la respuesta es sí, entonces si no lo ha hecho porque Dios no es bueno. Y si la respuesta es no, entonces Dios no es omnipotente. Es decir, es que formar un círculo de razonamiento para hacer ver que o Dios no es lo que dice que es, o Dios no es bueno, o simplemente Dios no puede contra el mal. Todo este razonamiento no está tomando en cuenta una palabra muy importante, o dos, yo diría, dos palabras muy importantes que trascienden a cualquier razonamiento científico y que es, en primer lugar, la palabra perdón y la segunda palabra es la palabra amor. ¿Por qué? Porque Dios mismo en la persona de Jesucristo corrió el riesgo de venir a la tierra, un riesgo infinito, se hizo participante de la naturaleza humana, se puso pues en el terreno del enemigo, tratando de rescatar a sus hijos, por supuesto, y empresa que logró al final. Sin embargo, fue un movimiento que no solamente tomó por sorpresa al enemigo, sino que también demostró la grandeza del Señor, porque ya no es solamente el Dios que desde el cielo señala y dice, hagan el bien o pórtense bien o hagan esto, sino que él mismo se hizo hombre, pasó por todos los sufrimientos, sufrió la muerte y de allí entonces surgió de manera victoriosa. Entonces, yo quiero por favor pedirles que vayamos al capítulo 12, versículo 7 en adelante, que es el tema primero que tocaremos, porque este capítulo 12 no está escrito en forma, vamos a decir, cronológica. El capítulo 12 no está planteado de manera cronológica, como tampoco el libro de Apocalipsis está planteado de manera cronológica, ni tampoco toda la Biblia. La Biblia está ubicada por temas. Algunas secciones son cronológicas. Igualmente el libro de Apocalipsis está por visiones. Algunas secciones son cronológicas y lo mismo este capítulo 12, ¿verdad? Entonces, el origen del mal, amigos, no está, digamos, no es un asunto que está separado de Dios, que Dios no lo tiene contemplado o que Dios no puede contra el mal. No, el mal se originó en el cielo. Vean ustedes el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, la palabra Miguel significa el que es igual a Dios, lo que quiere decir que es Cristo. Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón, ese es el nombre como aquí catalogan al diablo, y luchaban el dragón contra sus ángeles. Es decir, que la semilla del mal nació en el cielo, ¿verdad? El enemigo de Dios, que cuando fue creado era llamado Lucifer, como ustedes lo pueden comprobar en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel 28. Esos son los dos capítulos de la Biblia donde hay una mayor fuente de información acerca de quién era Lucifer. Lo que pasa es que para nosotros hoy la palabra Lucifer, obviamente por todo el imaginario folclórico y popular, la palabra Lucifer ha cobrado connotaciones diabólicas, pero al principio no era así. La palabra Lucifer era un nombre bonito, significa lucero de la mañana, porque era resplandeciente como un astro,
Lucifer. Pero luego que él comienza a cavilar en su corazón y comienza a preguntarse él mismo por qué él no puede tener los mismos derechos que Dios, siendo una criatura tan excelsa, se llenó de odio, se llenó de envidia, se llenó de todo lo malo, y entonces el ambiente llegó a tal grado en el cielo, pues que hubo que ser echado del cielo. Primero fue una retirada parcial y luego total cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Por eso ustedes ven ahí, como dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la misma del Edén, que se llama el diablo y Satanás, que es lo que podemos ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Fue lanzado fuera el gran dragón, y vean ustedes, como dice ahí la Biblia, que fue lanzado a la tierra, ¿sí? Ahora, amigos, no se trata, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, no es un acto arbitrario de Dios, de que Dios como que se quitó ese problema del cielo y nos lo echó a la tierra, porque es lo que pareciera que dice ahí, y fue arrojado a la tierra, como que Dios dice, bueno, yo voy a limpiar el cielo, voy a quitarme este individuo de encima y lo voy a echar ya al planeta Tierra y vamos a darle a los humanos ese problema. No es así, no es así como funciona. Eso es un hebraísmo, es una forma hebrea de escribir las cosas, porque ustedes saben que Juan también era hebreo. No fue que arbitrariamente el diablo fue arrojado aquí, no, sino que justamente al colocar ahí el calificativo, la serpiente antigua, está haciendo referencia a que el planeta Tierra fue el único planeta que le dio el permiso a el diablo de poder entrar aquí con los eventos del Jardín del Edén y todo lo que pasó con la caída de la raza humana. En ese sentido fue que el enemigo fue arrojado, no en el sentido de que Dios lo arrojó aquí, sino que fue el lugar donde se le dio cabida, y el enemigo por usurpación tomó el planeta por engaño, engañando a nuestros primeros padres, y cuyo dominio, digamos, o cuyo cuyo reclamo de propiedad fue legítimo hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo, cuando muere, dice consumado es. Cuando Cristo dice consumado es, lo que está diciendo es que ha rescatado de nuevo el planeta Tierra para devolvérselo a las manos del Padre. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que de todo este drama del origen del mal, vean ustedes, como dice el versículo 10, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Es decir, que el diablo lo que está haciendo en este momento es acusando, acusando, acusando. Y en el versículo 12 al final dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, desde la muerte de Cristo para acá, sabiendo que el enemigo tiene poco tiempo, lo que está tratando de hacer es llevarse consigo la mayor cantidad de seres humanos posible, como queriendo decir, y si caigo, no caigo solo, bueno, haré todo lo posible por llevarme conmigo o a la muerte la mayor cantidad de seres humanos posible. Pero el versículo 11 nos da una solución, porque nos dice que los vencedores, los que atiendan la palabra de Dios, vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es de esta forma entonces que con esta introducción, lo que se nos está diciendo, siguiente lámina, por favor, es que este conflicto que estamos viviendo aquí en la tierra, esta desigualdad, este mundo de tanta maldad, de pecado, de desequilibrios, es un conflicto cósmico, un conflicto que no se originó en la tierra, sino que se originó en el cielo, y que al hablar de esto nos está hablando de que hay otros entes, hay otros lugares, hay otros predios, hay otros lugares en el mundo, perdón, en el universo que están habitados. Esa foto que ustedes ven allí es la foto del último telescopio espacial que ha sido colocado en órbita. El anterior fue el telescopio Hubble en 1990, que lleva el nombre del famoso astrónomo Edwin Hubble, pero este último, el telescopio James Webb, con un espejo de unos 6 metros de diámetro, es digamos, el sucesor del telescopio Hubble, y que ha sido colocado en un lugar en el que se llama la zona de Lagrange, que está entre el Sol y la Tierra, y que tiene varios objetivos, y que uno de los objetivos es estudiar el espacio profundo y determinar el estudio del Big Bang y el origen del Big Bang. Pero contrariamente a lo que los astrónomos han esperado,
de la fotografía, de los estudios y de toda la data que está recogiendo este telescopio, pues cada vez se está demostrando más que el universo no fue creado por una explosión espontánea de Big Bang y que la tasa de expansión del universo, la tasa de expansión, el movimiento completo del universo, su tasa de expansión desafía las mismas reglas de la astrofísica y de la gravitación y de la gravedad universal. De tal forma, pues, que mientras la ciencia está tratando de utilizar este dispositivo para demostrar que en sí, que el universo fue originado por un Big Bang, lo que realmente está demostrando es lo contrario. Y si está demostrando lo contrario, entonces quiere decir que hay una mente inteligente, hay un diseñador inteligente detrás de eso, y que en vista del relato que estamos viendo hoy aquí de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, el universo está poblado por otros seres, por otros mundos que el ser humano no ha alcanzado ahí. La sonda Voyager en la década pasada, a partir del año 2014, comenzó a pasar por una zona que se llama la tropopausa, que ya está saliendo del sistema solar y que a estas alturas, año 2025, está prácticamente entrando en el espacio interestelar. Las dos sondas Voyager, que fueron lanzadas en 1977, cada una de ellas lleva un disco de oro allí con una enciclopedia allí, tipo como si fuera un CD compacto de oro, con toda la información de la Tierra, la historia universal, biología, arte, es decir, todo el acontecer humano, por si acaso otra civilización se consigue esas naves allá, pueden hacer contacto con nosotros. Pues aquí con nosotros con la Biblia, sin necesidad de una sonda espacial, nosotros podemos conocer por revelación de Dios que existen otros mundos no habitados. Así que todo esto, luego de la venida de Cristo a la Tierra, el Señor, según su voluntad, nos permitirá conocer cada una de estas maravillas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, siendo que los vencedores pueden vencer al enemigo, dice allí, por medio de la sangre del cordero, de esa manera entonces vamos al versículo 1. Cuando usted va al versículo 1 del capítulo 12, va a encontrar allí que Juan ve dos figuras, una mujer embarazada y un dragón escarlata. La mujer está vestida del sol. La luz del sol no es amarilla. Uno la ve así amarilla, pero no, la luz del sol es blanca. Lo sabemos porque cuando llueve, las gotas de lluvia descomponen la luz blanca y entonces genera el arco iris. Lo que quiere decir entonces es que la mujer, al estar vestida del sol, está vestida de blanco, ¿sí? El blanco de la pureza. Y está vestida del sol porque refleja la gloria de Cristo. Ahora, el otro elemento que tiene la mujer es que tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa el sol y la luna? El sol es Cristo. Cristo se identificó a sí mismo. Mira, él dijo, yo soy la luz del mundo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. También en el libro de Malaquías, al final ya del libro de Malaquías, en los capítulos 3 y 4 se habla del sol de justicia que trae la salvación en sus alas. Y la luna representa el Antiguo Testamento. Como nosotros sabemos, la luna, esa luz blanca que vemos de la luna, lo que está haciendo es reflejando la luz del sol. Lo que quiere decir entonces que la luna representa la antigua dispensación del Antiguo Testamento que prefiguraba, que anunciaba a Cristo, porque cada uno de los símbolos de las ceremonias, incluyendo todo lo que ocurría en el santuario, todo eso apuntaba a Jesucristo, de tal manera que esta mujer que está aquí, reflejando la gloria de Cristo y con sus pies en el fundamento del Antiguo Testamento, representa el pueblo de Dios durante todas las edades. Pero también dice el encabezamiento del capítulo 12, a partir del versículo 3, que no solamente ve una mujer, sino que también ve un dragón. Interesante este dragón porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hace unos minutos atrás dijimos que el capítulo 12 forma parte de una unidad neurálgica del libro que alcanza hasta el capítulo 14. Y es muy interesante que esta figura que aparece aquí, que es la primera vez que aparece en toda la Biblia, está un dragón aquí de 7 cabezas y 10 cuernos, de forma muy interesante, el mismo número de cabezas y el mismo número de cuernos aparece en el capítulo 13, al principio del capítulo 13. Si usted va por un segundo nada más, usted pasa la página y ve ahí el inicio del capítulo 13, se va a dar cuenta ahí que, aunque no es un dragón,
pero el animal que aparece allí tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que quiere decir entonces que hay una similitud aquí, hay una similitud de que ambas bestias, ambos poderes maléficos están siendo gobernados por la misma cabeza central que es el diablo, ¿sí? Porque aquí no hay ninguna duda de que es el diablo, porque ya hemos leído en la sección central del capítulo 12 que esa serpiente antigua es el mismo dragón que es el diablo y Satanás. De tal manera entonces que este dragón se para frente a la mujer porque esa mujer está para dar a luz y está para dar a luz a su hijo. Y ese hijo, versículo 5, ven ustedes, ese hijo varón es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, como aparece en el capítulo 2. Jesucristo se presenta en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira, como el que rige a las naciones con vara de hierro, lo mismo que aparece en el Salmo número 2, donde Dios el Padre le entrega el reino al Hijo para que él pueda regir las naciones con vara de hierro. Así que aquí está hablando de Jesucristo. El diablo se para delante de la mujer para intentar matar a Cristo. Primeramente lo intentó hacer con la matanza de los niños cuando el rey Herodes, fue infructuoso ese esfuerzo. Después a lo largo de toda su vida y finalmente en la cruz. Y aunque Jesucristo muere en la cruz, pero muere en la cruz no exactamente con una muerte definitiva. Muere en la cruz porque con su sangre salva a la raza humana, y justamente esa misma muerte es la que le entrega al Padre el reino de la tierra y que habilita a Cristo para ser el representante de toda la humanidad. Pero el plan del enemigo se frustra porque el final del versículo 5 dice que su Hijo, es decir, Jesucristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo. Y entonces, después de esto, bueno, la iglesia comienza a pasar por una serie de vicisitudes. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, nosotros podemos ver allí cómo desde la creación Dios ha tenido su pueblo en la tierra. Al principio Adán y Eva, al principio solamente ellos dos, pero luego entonces vino el fracaso. Siguiente lámina. Viene el fracaso, ellos entonces caen en el engaño, en la tentación del enemigo. Dios les enseña entonces el plan que ha preparado, que ya tenía preparado de emergencia por si la raza humana caía. Siguiente lámina. Y es entonces cuando se da una promesa que resuena hasta nuestros días. En Génesis 3:20 se nos promete un Salvador que heriría a la serpiente, al dragón, al diablo, la heriría en la cabeza, porque cuando Cristo pronuncia en la cruz, consumado es, a partir de ahí se le dictó sentencia. Son como estos reos, estos criminales que se les dictó ya, se les ha dicho la fecha de su muerte y que simplemente están esperando que ese día llegue. Así que desde ese momento, desde que Cristo muere en la cruz, ahí entonces se determinó la salvación para toda la raza humana. De tal manera entonces que en la siguiente lámina vemos cómo toda esta promesa de Génesis 3:20 resuena a lo largo de todo el Antiguo Testamento con el sistema de los sacrificios, con los sacrificios que ofrecía Abel, con los sacrificios de Noé, de Abraham. Luego vino entonces el santuario, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo ese sacrificio prefiguraba, anunciaba al Señor Jesús. Y cuando la persona entonces procedía a la celebración de este sacrificio, depositaba la fe en el Salvador prometido. Siguiente lámina. Entonces, bien, cuando ya termina el Antiguo Testamento y nos encontramos con Cristo, que está entonces ahora cara a cara con su pueblo, entonces el símbolo se encuentra con la realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que entonces vino a hacer efectivo el cumplimiento de la promesa que ya hemos dicho. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que a partir del mismo Cristo, siguiente lámina, por favor, a partir del mismo Cristo, paradójicamente su propio pueblo, y no solamente su propio pueblo Israel, sino la humanidad entera, comenzó a rechazar de forma más, vamos, digamos, más enfática la revelación de Dios, en Cristo primeramente, luego en sus apóstoles y en su iglesia. Así que Cristo muere en la cruz para salvación de los seres humanos, pero lastimosamente un hecho pues que significó el fin de la dispensación del Antiguo Testamento, para que entonces el testigo, el relevo
del pueblo de Dios pasara entonces de manos a la iglesia cristiana. Y es entonces así como nosotros llegamos a la siguiente lámina, a la iglesia que Cristo fundó. Por eso es que en un momento, cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Entonces Pablo dice, tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Jesucristo le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia, refiriéndose a él mismo. O sea, tú eres Pedro, eres una piedra pequeña. Y no puedo fundar mi iglesia sobre una roca pequeña, sino sobre la roca que soy yo mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ese es el momento cuando Cristo funda la iglesia cristiana. Pero como ustedes saben, Cristo entonces muere en la cruz, se va al reino de los cielos y Dios entonces envía al Espíritu Santo para que sea el sustituto de la presencia de Cristo en la tierra. Siguiente lámina. Cuando en el versículo 6, nosotros vemos ahí que dice, y la mujer huyó al desierto, no se refiere exactamente a un desierto como al Sahara o al desierto de Atacama o al desierto de Gobi ahí en Mongolia, no, no, se refiere a que ya el pueblo de Dios comenzó a ser perseguido, comenzó a reunirse en lugares apartados. Por ejemplo, en Roma, como muy bien nos lo narraba nuestro querido pastor José Rodríguez, reunidos en sótanos, en lugares subterráneos, a veces en bosques, a veces en montañas, a veces en cuevas, dependiendo de las circunstancias, la iglesia comenzó a ser perseguida porque es la ira del dragón. Siguiente lámina. Ahora, vean ustedes que al final del capítulo del versículo 6, perdón, vean ustedes el versículo 6 lo que dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este periodo es el mismo periodo de Daniel que también vimos en las entregas anteriores, los 1260 años, ¿sí? En un proceso gradual que comenzó cuando el cristianismo comenzó a politizarse en el siglo IV de esta época. Comenzó el cristianismo a politizarse, siguiente lámina por favor, y es entonces cuando llegamos a esta cifra que está diciendo allí Apocalipsis 12:6. 1260 días, ustedes lo ven ahí, pueden ampliar allí, pueden ampliar la imagen allí en la pantalla. 1260 años, ¿verdad? Que contempla ya no las persecuciones del Imperio Romano, sino las persecuciones medievales. Es decir, el mismo cristianismo persiguiendo a los cristianos. Por eso es que se le llama en Daniel la abominación desoladora. Y nosotros nos quedamos admirados con esto. Pero yo quiero decirles, con algunas reflexiones muy íntimas que yo estaba haciendo, la abominación desoladora no quedó solamente ahí en la Edad Media. La abominación desoladora no estaba únicamente en los instrumentos de tortura, en las decapitaciones, en la manera como esos mártires fueron asesinados. No, la abominación desoladora se reproduce en cada iglesia cada vez que esa iglesia no hace la voluntad de Dios. La abominación desoladora se reproduce en cada persona que dice que es cristiano, pero hace lo contrario de lo que Dios le dice. La abominación desoladora está en cada vez que la iglesia busca el favor del mundo y no de Dios. Cuando la iglesia tiende a parecerse más al mundo, cuando la iglesia tiene opiniones políticas, cuando la iglesia juega roles que no le corresponde. Y no me estoy refiriendo a un sector del cristianismo. El cristianismo se puede dividir en tres grandes segmentos: el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo protestante. Cuando yo estoy hablando de la iglesia, no me refiero a una iglesia específica, me refiero al cristianismo total. Y por eso, amigos, de no ser por la acción continua del Espíritu Santo aquí en la tierra que Cristo envió, de no ser por la acción continua del Espíritu Santo, el cristianismo sería un completo fracaso. ¿Por qué? Porque desde las cruzadas y toda esta maquinaria de la Inquisición y todas las atrocidades y todos los desmanes que se hicieron en la iglesia cristiana a lo largo de todos esos siglos y que se siguen sucediendo hoy, de no ser por la presencia del Espíritu Santo, el cristianismo sería un fracaso total. Así que cuando nosotros leamos estas figuras del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel y aquí en Apocalipsis, del dragón, de la dominación desoladora y de estas bestias, no, las bestias no están solamente en la profecía ilustradas con una lámina. Las bestias están sentadas en las iglesias cuando
cuando se dicen ser cristianos, nos decimos, nos vestimos con nuestras mejores ropas, asistimos a una actividad religiosa, participamos de la actividad religiosa, pero a la espalda de nuestros hermanos los estamos matando, los estamos destruyendo y estamos crucificando a Cristo a través de nuestras acciones. Así que bueno, 1260 años, que es lo equivale a 42 meses, que es una fracción de tiempo que vamos a ver la semana que viene con la bestia Apocalipsis 13, pero que eso realmente simbolizan 1260 años que comenzaron de manera técnica en el año 538 con el reconocimiento del obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias y que finaliza en 1798 cuando las tropas de Napoleón ya de manera oficial le quitan la autoridad suprema a la Iglesia Católica por medio del Papa Pío XII. Muy bien, entonces avanzamos. En la siguiente lámina entonces vamos a ver allí cómo continúa este asunto, es decir, la iglesia en el desierto. La iglesia en el desierto, ya decíamos que es la iglesia en el desierto porque la iglesia adoraba en lugares apartados de la ciudad, digamos, escondiéndose de sus perseguidores, escondiéndose de sus perpetradores, los valdenses, entre otros, los albigenses, los cátaros, bueno, una cantidad de hermanos que entregaron su vida por amor a Cristo. La narrativa entonces se retoma otra vez. Vean ustedes que viene entonces el intervalo entre los capítulos, entre los versículos 7 y 12 y se retoma nuevamente en el versículo 13, donde quedó el versículo 6, se retoma la narrativa en el versículo 13. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué? Porque dice entonces ahí la Biblia que cuando el dragón vio que el hijo varón, que Cristo se fue al cielo, entonces, bueno, ¿qué dice entonces el enemigo? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ir hacia lo que queda aquí en la tierra, hacia lo que queda, ¿sí? Durante esos 1260 años persiguiendo, y entonces va y los persigue. Y los persigue, y ustedes saben que aunque nosotros sintamos a Dios ausente aquí en la tierra, pero la figura más cercana con la cual se ilustra el amor de Dios es el amor de la madre, ¿sí? Y así como una madre, ya sea de una madre humana o del reino animal, así como una madre enloquece cuando le tocan a sus hijos, lo que la misma reacción es la reacción de Dios. Cuando le tocan a sus hijos, pues hay diferentes lugares en la Biblia, entre ellos el libro de Isaías, cuando dice que nosotros somos la niña de sus ojos. De tal manera que cuando el diablo se siente impotente y ya no puede arremeter contra Cristo, sino que ahora se va y persigue y mata y destruye a los hijos de Dios, realmente el enemigo lo que ha hecho es un error de cálculo porque se ha excedido en su ambición y no sabe que lo que más le duele a Dios es que le toquen a sus hijos. De tal forma entonces que se vuelve contra ellos, pero a la mujer se le dan las alas de la gran águila, es decir, la protección, no solamente en los lugares apartados en Europa, sino que también dice, ahí ven ustedes el versículo 15 y 16, que la tierra ayudó a la mujer. ¿En qué sentido la tierra ayuda a la mujer? Porque la palabra desierto y la palabra tierra son dos vocablos, vamos a decir, que son la antítesis de otra figura que aparece en la Biblia, que es la figura aguas. ¿Sí? Si vamos por un momento nada más, un segundito solamente, al mismo libro Apocalipsis, al capítulo 17, al versículo 15, usted podrá encontrar ahí en el versículo 15 que ese versículo 15 menciona qué significa la palabra aguas. Aguas, sí, que las aguas entonces son muchedumbres, pueblos, naciones, ¿sí? Muchedumbres, pueblos, naciones. Lo que quiere decir entonces que, o lugares muy poblados, lo que quiere decir entonces que desiertos, o cuando se dice tierra o desierto, son lugares poco poblados. Entonces, está diciendo que la tierra ayuda a la mujer. Ese elemento de que la tierra ayude a la mujer se está refiriendo a un lugar poco poblado que en aquellos tiempos de la Edad Media, en aquellos tiempos, fue un lugar de refugio
para una iglesia que estaba perseguida. Llegó un momento, amigos, que ningún lugar en Europa ya era seguro para los cristianos. Ni en Holanda, ni en España, ni Francia, ni en Escandinavia, tampoco en Bohemia, en Moravia, en lo que en aquel tiempo, con el tiempo llegó a ser Checoslovaquia, ni tampoco en Italia, ni en Suiza, ni en ninguna parte del mundo. Así que entonces los cristianos se vieron obligados a irse de sus tierras europeas y llegaron entonces, siguiente lámina por favor, llegaron entonces al Nuevo Mundo, ¿verdad? Ya Cristóbal Colón había llegado al continente americano en el año 1492 y desde ahí se sucedieron varios viajes de exploradores, de descubridores, entre ellos Américo Vespucio, también vino Hernán Cortés, Francisco Pizarro, bueno, eh, varios, Vasco de Gama en Brasil, Ponce de León y así entre otros. Así entonces como llega el primer contingente de protestantes en el año 1620 a lo que posteriormente sería el estado de Massachusetts, ¿verdad? Llegaron a las costas de Norteamérica y ahí entonces se cumple lo que dice la escritura de que la tierra abre su boca. Pero vean ustedes, amigos, qué importante. Si usted compara ese versículo, Apocalipsis 12 y 16, compárelo por favor un momento para darles un anticipo de la semana que viene. Compárelo con Apocalipsis 13:11. Vean ustedes, en Apocalipsis 13:11 ahora surge una bestia de la tierra. Es decir, que de esta misma tierra que primero ayuda a la mujer, primero ayuda para proteger a la mujer, para que la mujer pueda, es decir, a los verdaderos cristianos puedan tener un lugar seguro de adoración, un espacio donde ellos puedan ejercer su creencia, su fe con libre conciencia. Ahora el enemigo se las arregla para corromper a esta tierra y que esa tierra se convierta en un elemento perseguidor también. Pero es un asunto que veremos la semana que viene. Por eso yo le decía que entre los capítulos 12 y 14, entre los tres, aunque están divididos en tres capítulos hoy día, pero conforman una unidad, porque hay elementos en el capítulo 12 que los encontramos en el 13, ¿sí? Algunos de manera repetida y algunos de manera opuesta, como esta tierra. Entonces esta tierra parece que es una tierra benefactora, pero el enemigo no se queda tranquilo y transforma esa tierra benefactora en una tierra de persecución. Entonces, amigos, ¿qué sucede? Que en virtud de que este territorio le abrió las puertas a los fieles de Dios, siguiente lámina, por eso es que entonces esto sirvió de base al surgimiento de los Estados Unidos, de Norteamérica. Por eso que este pueblo, a pesar de que la nación norteamericana se ha alejado mucho de sus ideales, a pesar de que sus políticas actuales distan mucho del espíritu de sus fundadores, a pesar de que las instituciones paso a paso están pasando a estar al servicio de las voluntades personales, a pesar de las diferentes tragedias que están ocurriendo en Estados Unidos en diferentes ámbitos, aún esta tierra tiene la bendición de Dios todavía. ¿Por qué? Porque ellos honraron al Señor aceptando a estos cristianos que huyeron de Europa buscando una tierra para adorar a Dios de la forma más transparente y más pura posible. Siguiente lámina. Es entonces cuando llegamos al capítulo 12, versículo 17, uno de los versículos más importantes del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el enemigo, aquí vemos un enemigo que está totalmente frustrado, porque no puede destruir a la mujer. El hijo se va para el cielo. La tierra ayuda al remanente, la tierra abre su boca para tragar el río, ese río de perseguidores que había en Europa. Entonces, el enemigo profundamente frustrado, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces dice y que el dragón, bueno, se enfurece, así como Nabucodonosor que se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí vemos entonces que esa ira de Nabucodonosor es la ira del dragón, esta ira que está aquí. Entonces, y se fue a hacer guerra contra el resto. Cuando dice el resto es el último pueblo de Dios en la tierra, los que han llegado a la postrimería de la historia de la humanidad, ¿verdad? Los últimos hijos de la mujer. Entonces, pues allí se menciona algo bien interesante porque dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Los que respetan los mandamientos de Dios, los que enseñan que la ley de Dios no ha caducado,
en toda su extensión que sigue vigente. Pero no solamente eso, sino que cuando nosotros vemos ahí que tienen el testimonio de Dios que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, está haciendo aquí, amigos, una réplica de Isaías 8:20. Yo les invito un momento, por favor, a ir a Isaías 8:20. Cuando usted va a Isaías 8:20, el Señor está allí a través de su profeta, el Señor está allí demostrando quiénes son los verdaderos profetas, ¿verdad? ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Es decir, cuando Dios levanta un profeta, una de las señales inequívocas de que ese profeta viene directamente de Dios es que ese profeta dice, exalta la ley de Dios, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Ese testimonio que dice ahí no es el buen testimonio de la buena conducta, no. Se refiere al testimonio profético, al testimonio de los demás profetas, ¿verdad? Cuando una persona que es profeta, Dios le habla y esa persona anuncia a los demás lo que Dios le ha mandado que anuncie, ese anuncio es el testimonio profético, el testimonio de un profeta. Entonces, lo que está diciendo Isaías 8:20 es que un verdadero profeta, en primer lugar, va a defender la ley de Dios. ¿Por qué va a defender la ley de Dios? Bueno, porque la ley de Dios es la constitución del reinado universal de Dios. Todos los países del mundo tienen sus constituciones, sus marcos legales. Bueno, el marco legal del gobierno universal del Señor, su ley, los mandamientos. Pues un verdadero profeta, un pueblo que se dice que viene directamente de Dios, debe estar alineado con su constitución, con la constitución del universo, porque no se trata solamente de la ley de Dios que fue proclamada en el Sinaí. Si usted va, por ejemplo, en este momento al Salmo 111, los versículos 7 y 8, usted va a encontrar ahí que dice el salmista que los mandamientos de Dios han sido afirmados eternamente y para siempre, eternamente. Quiere decir que si están afirmados eternamente, esto nos dice que antes de la creación de la tierra, ya la ley de Dios existía, antes de la creación de la tierra, porque son afirmados eternamente y para siempre. De tal modo entonces que al retornar de nuevo, por favor, a Apocalipsis 2 y 17, encontramos que Apocalipsis 2 y 17 dice lo mismo que Isaías 8:20. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que para poder identificar, digamos, una persona que es miembro del pueblo de Dios, esa persona debe estar alineada en su enseñanza con los mandamientos de Dios y debe estar alineada con el testimonio de los demás profetas de la Escritura. Los seres humanos podemos colocar un pero, podemos decir, podemos inventar una serie de excusas, pero ningún país puede funcionar, ningún estado, ningún país, ningún reino puede existir legalmente como reino, como estado, como país reconocido, si no tiene leyes, constituciones que avalen su estamento jurídico, su existencia como estado. Bueno, si con un país terrenal ocurre esto, mucho más que con la constitución del cielo. De tal forma entonces que los mandamientos no es un asunto de religión ni de iglesia. Los mandamientos trascienden el ámbito de la religión, trascienden el ámbito de la iglesia, trascienden el ámbito religioso y trascienden el ámbito terrenal y es algo universal, ¿sí? Porque es la ley eterna de Dios. Así que entonces, la persona cuando nace en el reino de Dios, acepta el reino de Dios con sus leyes y estas leyes son los mandamientos, ¿sí? Lo cual trasciende cualquier ámbito religioso. Entonces, este pueblo verdadero se alinea con los mandamientos de Dios y con el testimonio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué ocurre? Ocurre entonces que en la actualidad todo el mundo dice que tiene la verdad, ¿sí? Todo el mundo dice, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestros hermanos católicos y llaman a los protestantes los hermanos separados. Los ortodoxos al mismo tiempo se distancian de la Iglesia Católica y piensan que ellos, como no adoran imágenes, ellos son los verdaderos y la Iglesia Católica es falsa. Y si nosotros vamos a las iglesias protestantes, todas las iglesias protestantes, todos los adventistas, los evangélicos, presbiterianos, wesleyanos, mormones, todos dicen tener la verdad y todos se lanzan unos a otros, diciendo, señalando los errores, todos señalan los errores de todos
y desde esta tribuna donde cada quien se presenta como verdadero, pues no, nosotros pues estamos bien, estamos puros, estamos limpios, el problema lo tienen los demás, ¿verdad? Y si vamos a los otros grupos religiosos no cristianos, bueno, pues también nuestros amigos musulmanes dicen que apenas Jesucristo es un profeta, pero que el profeta verdadero es Mahoma, quien recibió la revelación de primera mano del ángel Gabriel, del libro del Corán. Si nosotros vemos a nuestros amigos budistas, bueno, Siddhartha Gautama Buda fue el que recibió la iluminación superior y que ni siquiera Jesús llegó a ese estado de iluminación. Y así entonces sucesivamente cada religión dice que es la verdadera. Pero lo que cada religión, cada grupo religioso está pasando por alto es que esto es un asunto que trasciende a las facciones religiosas y que tiene que ver exactamente con la experiencia espiritual interna del ser humano y del renacimiento, una nueva vida, que eso no lo da ninguna religión. Ninguna persona por ser católica, por ser budista, por ser adventista, por ser mormón o por ser evangélico, ya por llevar ese nombre, ya esa persona es verdadera o falsa, o está salva o está perdida por ese nombre. No es así, porque no tiene que ver con religión, tiene que ver con la experiencia del corazón. Siguiente lámina, por favor. Y es entonces cuando llegamos a esta lámina tan interesante, donde nos dice que Dios se revela al hombre, la verdadera religión. Vean ustedes, si usted hace ahí hace un zoom ahí con sus dedos y abre ese cuadro tan interesante, le va a mostrar que la religión en sí, es ese término, eso ha sido inventado por el hombre, ¿verdad? Lleve el nombre que lleve, ha sido inventado por el hombre y lo que trata de hacer es encajonar la experiencia humana en un marco humano religioso, pero que la religión verdadera no proviene del hombre, proviene del cielo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras todas las religiones presentan un sistema de salvación que salva a la persona, pero inventado, un sistema inventado por el hombre. A diferencia de esto, lo que presenta la Biblia a partir de Génesis capítulo 3 es el ser humano completamente desvalido. Bueno, usted estudia el budismo, usted estudia el catolicismo, usted estudia el hinduismo, usted estudia parte de las religiones cristianas y usted va a encontrar que son sistemas de salvación elaborados para que las personas a través de esas obras puedan salvarse. Un sistema fabricado por el hombre. Si tú te portas bien, si tú haces esto, si cumples con este requisito, si haces tal cosa, si llegas al nirvana, si haces tal penitencia, si haces esto, te salva. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el ser humano estaba perdido, totalmente desamparado. Lo primero que hace Dios es darle la promesa y luego lo viste de túnica, porque el hombre estaba vestido de ropa de higuera. Esas hojas representan la salvación fabricada por el ser humano, pero el ser humano no puede fabricarse la salvación porque está totalmente inutilizado. Vamos a apagar ahí el micrófono, por favor. Vamos a pedir ahí que nos ayuden a apagar el micrófono. Gracias. Entonces, estaba diciendo que ese sistema de salvación creado por el hombre es totalmente inoperante para que el ser humano pueda salvarse y que el único sistema de salvación factible es el que viene de Dios cuando Dios le da la promesa al ser humano y le dice, yo te voy a salvar, no te puedes salvar tú solo, yo te voy a salvar a través de un Salvador que va a dar su sangre por ti, que va a asumir tu responsabilidad, tu culpa. Él va a dar su sangre, va a dar su vida y esa justicia que ese Salvador alcance, te la voy a transferir a ti como que si tú no hubieses pecado, la vas a tener y de esa manera, con ese mecanismo ingenioso, es que te voy a salvar. Dios entonces se revela al hombre y entonces como el ser humano tiene acceso a la salvación. Siguiente lámina, por favor. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que ha pasado? Siguiente lámina después de esta. Lo que ha pasado es que desde que Jesús fundó la iglesia, ahí en Mateo 16, ustedes pueden conseguir ahí ese capítulo cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia, de Mateo 16, que Jesús la funda, y una vez que, no, vamos a lo anterior, el cuadro anterior, desde que Jesús funda la iglesia y Jesús se va al cielo, una vez que Jesús se va al cielo, comienzan a llegar una serie de errores a la iglesia.
una serie de errores. Por eso usted ve, por ejemplo, en las cartas de Juan, por ejemplo, que Juan dice que han salido algunos por el mundo negando que Jesucristo vino en carne. Porque ya desde aquel tiempo ya habían grupos que los especialistas de hoy llaman protonocticistas, del protonosticismo, que negaba que Cristo realmente había venido en carne a la tierra y lo que había venido era como una especie de holograma, algo así. Y luego empezaron a venir otras creencias de que, que Cristo fue una emanación del Padre, que no es Dios plenamente. Luego entonces vino el asunto del cambio al día de reposo, después que las personas mueren, van al infierno o al cielo, luego el tema de los santos que viven en el cielo, de los santos intercesores y toda esa cantidad de errores que comenzaron a filtrarse en las iglesias y que ha creado este rompecabezas que tenemos hoy aquí. Este rompecabezas. Amigo, yo quiero decirte que la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú quieres conocer la verdad, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero lo que tienes que hacer es colocarte en las manos del Señor. Si tú, mi amigo, eres una persona evangélica que está aquí sintonizando esta transmisión, si tú eres una persona que te identifica que no eres de ninguna religión, si tú eres adventista, si tú eres de una persona que te consideras atea, eres católico, tienes que saber, mi amigo, que solo Cristo salva. Tu religión no te va a salvar. Solo Cristo salva y que solamente la Biblia, en primer lugar, lo más importante, el tema de la Biblia es que Cristo es tu Salvador. Eso es lo primero. Y lo segundo, el sistema doctrinal. La doctrina se fundamenta en Cristo, ¿verdad? Y toda la demás enseñanza doctrinal sobre los mandamientos, sobre el verdadero día de reposo, sobre la segunda venida de Cristo, el juicio, la naturaleza del Señor, todo eso se fundamenta en Cristo. Si tu relación con Cristo, con el Señor, es una relación de cercanía, una relación de amistad, de pacto, entonces el Señor te revelará a través del Espíritu Santo, como lo dice el Salmo 25:14, te revelará su pacto, te revelará su voluntad, su doctrina, y de esa manera se cumple cuando el Señor Jesucristo dice, y la verdad os hará libres. Así entonces llegamos a la siguiente lámina. Vean ustedes, en virtud de lo que he dicho, pues han entrado en las iglesias cualquier cantidad de mentiras, de abusos, que te ganas la salvación con la chequera, que te ganas la salvación con la tarjeta de crédito, donando tu casa, donando tu terreno, haciendo tal cosa, con las más grandes atrocidades que, por respeto a las damas que están presentes en esta transmisión en este momento, no me atrevo a decir, solamente le quiero decir que en la red hay abundante información sobre todas las atrocidades, desmanes y no sé, fenómenos increíbles que ocurren dentro de las iglesias en nombre del cristianismo y en nombre y en obediencia de los líderes cristianos. Engaño. No, amigos, el único camino al cielo no es una chequera, no es una cantidad de dinero, no es una penitencia, no es un acto, no es una obligación, una norma, una regla, no, Cristo. Y si nosotros amamos a Cristo, si lo amamos a Él de corazón, si lo amamos, lo que Él nos diga, lo que Él nos pida, lo hacemos. No por obligación, no por una imposición, no por una carga, no porque a través de ese acto me vaya a salvar, sino porque le amo. Y porque le amo, porque ha hecho todo por mí y lo sigue haciendo. Y se cumple entonces lo que dice Pablo, cuando Pablo dice en Romanos 13:10, que dice que la ley, el amor es el cumplimiento de la ley, ¿sí? El amor es el cumplimiento de la ley. Ya no necesito estar regido por una ley o que se me repita lo que tengo que hacer o que se me imponga, sino porque, Señor, te amo tanto que el resultado natural, mi respuesta natural es amarte. ¿Verdad? Una obediencia de amor, no una obediencia, digamos, impuesta ni por coerción, ni por condiciones, sino porque realmente hay una relación directa de amor con el Señor. De esta manera, entonces, siguiente lámina, llegamos aquí a esta conclusión final de decir que el capítulo 12, en primer lugar, nos muestra la naturaleza del conflicto. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? La naturaleza del conflicto es de que hay un enemigo que se rebeló y que le está disputando el lugar a Dios. Un conflicto que nació en el cielo y que se trasladó a la tierra. Ese es el escenario del capítulo 12. ¿Para qué más sirve el capítulo 12? El capítulo 12 nos sirve para decirnos que en virtud de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, que nos está enviando el Espíritu Santo, está intercediendo, está haciendo todo lo que está haciendo para que usted y yo nos salvemos, ahora, ya del capítulo 12 en adelante,
Una vez que ya yo sé lo que Cristo está haciendo por mí, ahora yo digo, bueno, yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con todo ese beneficio que está haciendo Cristo en el cielo y en la tierra a través del Espíritu Santo? ¿Qué voy a hacer con eso? Para eso sirve el capítulo 12. ¿Y para qué más sirve el capítulo 12? Para que nosotros tomemos parte en a cuál bando nosotros vamos a obedecer o a cuál bando nos vamos a pasar o en cuál lado de la historia vamos a estar. Amigo, yo quiero decirle que el lado correcto de la historia es el lado del equipo de Dios, porque ese equipo de Dios en varios momentos de la historia, en la época de la reina Esther, con el mismo Jesús, con los amigos de Daniel, con el profeta Elías y en otros momentos más, pareciera que ese equipo estaba a punto de extinguirse y era el equipo perdedor, pero no. Es un equipo que nunca va a ser el perdedor porque es un equipo que está siendo animado con el poder de lo alto. Así que este momento de hoy, esta realidad actual de hoy, este mundo en descomposición, nosotros solamente vemos las fichas superficiales que se ven, las fichas políticas, las fichas económicas, las fichas tecnológicas. Cada día hay un avance tecnológico. Usted, cada semana que pasa, usted ve su WhatsApp con nuevas actualizaciones, porque esa es la tecnología no se detiene. Las fichas en el mundo del poder, en el mundo económico. Muy mal hacen los cristianos cuando se identifican con una facción política. Ese cristiano no sabe el error que está cometiendo, no lo sabe, porque todo, por lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 12 y lo que veremos en el capítulo 13, los poderes del mundo son simplemente marionetas en las manos del enemigo para que los seres humanos, inclusive los cristianos, tengamos nuestros ojos puestos aquí. Pero no son las fichas aparentes de lo que vemos, no, no son las fichas tecnológicas, ni las económicas, ni las políticas, no, todo es espiritual, el conflicto es espiritual. Y esta realidad de hoy, 28 de octubre, esta realidad política, económica, tecnológica, religiosa, integral del mundo de hoy, lo que está reflejando es una lucha con un trasfondo espiritual. Así que, siguiente lámina y última, así que la invitación que te hacemos en este momento es que puedas colocarte de parte del equipo ganador. No te estoy hablando de una iglesia específica con paredes y con muros, con templos específicos físicos. No, te estoy hablando del resto, del remanente verdadero que adora al Señor en espíritu y en verdad, porque las estructuras físicas pasarán. Pero Jesucristo dijo que habrá un solo rebaño y un solo pastor. El llamado es a que tú puedas descubrir mediante la palabra de Dios la certeza de los mandamientos de Dios, la certeza de que en este tiempo hay un pueblo, hay un grupo de personas que han tenido profetas entre ellos y que esos profetas han reflejado lo mismo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Un pueblo que más allá como ya he dicho, de los templos físicos, un pueblo que de corazón sigue al Señor, a pesar de sus debilidades, lo sigue y que espera ser fiel, amante y obediente hasta que Cristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Este tema va a continuar la siguiente semana. Vamos a hacer una conexión con Apocalipsis capítulo 13 y tratar de hacer una unidad, un bloque unitario de los capítulos 12 al 14, como ya lo he dicho. Dios le bendiga. Muy bien, vamos a la conclusión del programa. Si no está por allí, entonces, Alonso. Muy bien, les repito que todo este esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, amigos, para que todos nosotros nos concienticemos en ser líderes proféticos. Por favor, ve pensando desde ahora en oración, ve pensando, Señor, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de ministerio voy a hacer? ¿Voy a hacer un ministerio en las redes sociales? ¿Voy a hacer un ministerio en las plazas? ¿Voy a hacer un ministerio en el ciberespacio? ¿Voy a hacer un ministerio en la iglesia? ¿Voy a hacer un ministerio de cualquier forma? ¿Sí? De cualquier manera. Así que todavía tenemos tiempo, estamos en octubre. Ya en diciembre estaremos concluyendo este programa con nuestras respectivas decisiones personales de lo que vamos a hacer. Bien, siendo que Alonso no lo tenemos por aquí, vamos a tener la oración final.
para concluir este programa. Señor, te damos gracias en este día por ser tan bueno con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser fiel en darnos la vida, darnos el conocimiento y poder ubicarnos en tiempo y en espacio y principalmente en el aspecto espiritual para estar apercibidos en este tiempo y en los meses venideros. Gracias, Señor, por esta revelación hermosa que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una feliz noche para todos, bendiciones y gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestro canal El Reloj Profético. Suscríbase a su canal El Reloj Profético.